Casi 10 minutos ya de la hora 9 en todo el país. La temperatura, según registro de la hora, 20 grados 4 décimas. 54 es el porcentual de la humedad. El pronóstico dice parcialmente nublado, con 30 de máxima, 16 de mínima. Estamos en contacto directo con el director regional de Federación Agrarias Argentina, el amigo Pánfilo Ayala, que siempre tiene muy buena predisposición para con nosotros y queremos hablar un poquito de todo esto que nos está pasando a nivel regional, ¿no? El clima que no nos ayuda tanto en la agricultura como en la producción pecuaria. Y lo cierto es que esto se fue agudizando con el tiempo y queremos saber, siempre hablamos con el amigo y queremos saber qué estuvo o qué pasó con esta emergencia agropecuaria ya desde hace tiempo que se había declarado, pero no pagaban, ¿no? El gobierno de la provincia de Formosa retaseó bastante toda esta cuestión y bueno, estamos en contacto directo con el amigo Pánfilo Ayala. ¿Cómo estás, Pánfilo? Buenos días. Gracias por estos minutos. Juan Barrios te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Un gusto estar en tu programa. Gracias, Pánfilo. Gracias de verdad. Y te agradezco enormemente por la muy buena predisposición que tenés para con nosotros también, permanentemente, ¿no? Y saber un poquito de lo que está ocurriendo en Formosa, con esto de la emergencia, si se cobró en tiempo y forma, sabemos que no, pero si ya eso se dio, Pánfilo, contanos un poquito, por favor. Bueno, haciendo alusión a esta situación que se nos presentó en la provincia y que es también todo en la región, en el país, esta sequía extrema, que para nosotros en este año se dio ya en dos periodos, a principio de año, que motivó la declaración de emergencia, y otro que empezó en la época invernal. Ajá. A esto se le sumó también heladas tardías en el mes de agosto. Hubo regiones que acá en la provincia no llovió durante más de 5 meses. Ajá. Esto hizo que se complicara muchísimo junto a lo que fue la helada. Claro. La situación del área de la producción agropecuaria. Por otro lado, ¿no? También podemos decir que después de este tiempo llovió algo, empezó a llover, como en algunas partes del país. En el sur de la provincia, lo que fue el granizo destruyó una parcela importante de más de 100 hectáreas de cultivo de cucurbitáceas. Y también acá en la zona norte, este granizo que se dio también día después, hace 2 semanas atrás, dejó secuelas. Completamos un monto pluvial de alrededor de 300 milímetros ya nosotros acá en la zona norte. Recién podemos decir que la humedad está quedando en los campos, en las chacras. Y bueno, lo que fue la emergencia se retrasó bastante, como dijiste. Se empezó a pagar a mediados del mes de agosto, terminó ya a fines de septiembre, pero quedaron muchos productores que, en el caso de los bananeros, que era el cultivo incluido en la emergencia, junto al algodón y a lo que es el sector apícola, estos productores hubo varios que no cobraron la totalidad que tenía que haber cobrado, y bueno, fueron gestiones que hicimos ya hace 2 meses y que hasta este momento no tenemos respuesta. Esto nos preocupa porque se cortó el diálogo con el nuevo ministro de la Producción. Había un compromiso con el ministro apenas asumido que íbamos a trabajar en forma conjunta. También se comprometió a que el diálogo iba a ser fluido, cosa que terminó en forma brusca, que nos preocupa porque como entidad agraria precisamos el diálogo permanente con el gobierno. Obviamente. La verdad que, Pánfilo, yo no sé cómo... A ver, Formosa tenía y era referente a nivel nacional en la producción bananera, y lo que hemos hablado anteriormente, recordábamos esta producción con una tristeza
porque aparte de no tener esa ayuda por parte del gobierno provincial, menos del nacional, vimos que los productores bananeros cada vez fueron quedando menos. Y lo que me estás contando ahora, que se cortó el diálogo, digo, qué mal hace el gobierno provincial en no dar respuestas a sus productores. Mira, bueno, nosotros en el año 2019, apenas cambió el gobierno nacional, se cortó con el ministro anterior totalmente el diálogo. Aparte de lo que es el ninguneo, ¿no? Estar en la zona, no invitarnos, es una actitud que la verdad que no debería haber sucedido y no debe suceder. Claro. Esta actitud de ninguneo. Es importante el diálogo con el gobierno, porque nosotros, si bien es cierto, podemos cuestionar la política agraria en la provincia, también tenemos propuestas y, ¿por qué no?, acompañar a aquellas que consideramos está bien, pero vamos al retroceso, a paso agigantado en la agricultura. Hay muchísimos productores que han tomado la decisión de abandonar totalmente la actividad, y esto nos duele muchísimo. Estamos en un proceso de cuantificar para llevar un informe en una reunión que voy a tener en el Consejo Directivo Central el día jueves en Rosario. Este informe va a hablar de este retroceso y de la cantidad de hectáreas que se está abandonando en el cultivo principal, que en algún momento nosotros abastecíamos el consumo interno cuando no había ruta, cuando no había caminos asfaltados, allá por la década de 60, 70 y 80. Esto nosotros creemos que podemos volver a esos tiempos gloriosos, vamos a decirlo así. Y tenemos la capacidad en una zona de un clima apropiado y un suelo apropiado para el cultivo de banana, donde podemos tener más de 20.000 hectáreas de tierras aptas para cultivo de banana, y con esas hectáreas poder abastecer sin ningún problema a los más de 40 millones de argentinos, de ciudadanos que viven en nuestro país. A esa proyección queremos llegar, pero se necesita una política adecuada, una política que mire a las economías regionales, que sea bien diferenciada. Y en este sentido, un mes va a ser que se presentó un proyecto de ley, un diputado de nuestra provincia, el doctor Fernando Carabajal, un diputado nacional, presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley de fomento que tiene que ver con un fondo específico para la producción bananera, para estas situaciones cuando hay problemas climáticos o de rentabilidad, para tener un precio mínimo de referencia, para pensar en un seguro multirriesgo, para darle valor agregado, ¿por qué no?, o tecnificar el cultivo. Es un proyecto muy importante que en este momento, como te decía, va a ser un mes que se presentó, y ojalá tenga el tratamiento y rápidamente y se pueda aprobar y sea aprobado, ¿no?, en este año, porque el escenario que estamos viviendo es muy oscuro, y estamos muy preocupados como familias campesinas, porque de eso depende el arraigo y que la familia siga estando en el campo. Y bueno, vamos a paso de retroceso, y esto vamos a seguir resistiendo para que esto de la política, el gobierno o los funcionarios lo tengan en cuenta, para dar soluciones estructurales a problemas que son históricos en algunos casos. Claro, Pánfilo, yo sé que por ahí podés estar al tanto o no, pero ayer nos desayunamos con esta noticia. ¿Viste este cambio climático que de repente hace unos calores terribles y por ahí cae unas lluvias terribles también en zonas que jamás se dio y de la manera que se está dando, ¿no? Y digo yo, nos desayunamos ayer con esta noticia en donde murieron 65 animales electrocutados por un rayo, porque claro, cayó el rayo y estaban todos ahí al costado del alambre y los fulminó. Imagínate, 65 terneros a 200 kilos cada uno, la pérdida que tuvo este hombre. Yo
esas son las cosas que por ahí nosotros en la región le damos la trascendencia que debe tener, y que el gobierno, no solo provincial, sino nacional, tiene que ver por los productores. Y esto viene a colación de lo que acabás de decirnos, ¿no? Con respecto a todo ello. Desgraciadamente este cambio climático se va acentuando y se da fenómeno, Juan, increíblemente muy, muy localizado. Claro. De ese lugar que es la zona sur de la provincia, muy cerca de una localidad que se llama Villafañe, en la zona sur de la provincia. Sí. De ahí a unos 80 kilómetros, creo, si no es menos, está la localidad de Villa 213, muy pegadito a la ciudad del Colorado, ahí en la zona sur. Y esa zona se dio una franja de granizo increíble. Qué bárbaro, una tormenta que destrozó casi un poco más de 300 hectáreas de cucuritácea. Y a 10 pasos, a 10 metros, un linde, por ejemplo, no le agarró nada. Claro. Nos pasa acá con la tormenta, por ejemplo. Había colonias acá, municipios que estaban a 50, 60 kilómetros que no llovió, llovía hace más de 6, 7 meses, y por ahí acá caía un chaparrón, ahí no. Realmente es preocupante el cambio climático, y yo creo que se tiene que abordar, aparte de lo que tiene que ver la concientización, lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Paralelamente tiene que haber políticas que puedan dar una solución cuando sucede pérdida de esta naturaleza. Sucedió hace días nomás con la uva en la zona de Cuyo, con la helada tremenda que cayó. Granizo se dio, sí. Que ha destruido prácticamente gran parte de la producción. Claro. Entonces, por ahí, nosotros que no tenemos un seguro multirriesgo, que no estamos en condiciones de cubrirlo, esta ley habla de eso. Y bueno, si nosotros tenemos rentabilidad, un precio mínimo de referencia y una política adecuada, podemos seguir apostando para significar el cultivo y abastecer el consumo interno de la Argentina. Claro. Nos duele muchísimo, Pánfilo, lo que pasó en tu provincia, y acompañamos, ¿no es cierto?, todas estas situaciones adversas que vive el pequeño y mediano productor ahí en tu provincia. Perdón, duele muchísimo ver lo que pasó con este productor que hacía mención. Claro. Son más de 60 terneros que por un rayo... En la ciudad de Formosa, por ejemplo, un rayo incendió un árbol. Eso fue, realmente también causó susto en el barrio, y bueno, imágenes que se fueron viralizando junto a lo que pasó también ese día por esos animales vacunos ahí en la zona sur de nuestra provincia, desgraciadamente. Claro. Pánfilo, te agradezco muchísimo esta predisposición que tenés para con nosotros, como lo dije al principio, y te agradezco mil, y que tengas un hermoso día a pesar de todo, ¿no? A pesar de todo. Bueno, te agradezco la llamada, y bueno, estoy a disposición para cuando guste. Gracias, envío muy un amable. Abrazo a usted y a su gran Hasta amigo. luego. Tenga buen día. Pánfilo Ayala, él es director regional de Federación Agrarias Argentina, ahí con asiento en la ciudad de Formosa. Anda por toda la provincia, recorre y nos da estas visiones y esta situación que vive, ¿no?, o que viven los productores de Formosa, que siempre están remando contra la corriente, y esa corriente es justamente el gobierno provincial, que nos da respuestas a los pequeños productores. Como decía yo, ¿no?, Formosa fue referente bananero a nivel nacional, y después comenzaron a entrar las bananas de Ecuador, pero hoy la producción bananera en Formosa está prácticamente en estado de coma terminal, no solamente por la sequía, sino por la falta de respuestas por parte del gobierno provincial. Lamentablemente. Nos vamos a la pausa, la música, ya volvemos.